En un cuarto adornado con estrellas de papel, un niño escribió un deseo que no cabía en ninguna envoltura de regalo. Era un sueño sencillo, pero profundo: ser visto, ser escuchado, ser amado. Y fue en ese deseo hecho pedazos que un padre ausente por fin despertó. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Y ahora continuamos. Diciembre en la Ciudad de México tiene un olor muy particular. No es el olor a nieve, obviamente, ni a leña quemándose en la chimenea como en las películas. Es el olor a asfalto mojado por el aguacero de la tarde que llega sin avisar, inundando las calles en minutos y secándose enseguida como si nunca hubiera pasado. Es el olor del pino de Navidad de plástico guardado todo el año en la bodega de la escuela, con ese polvo acumulado que nadie limpia bien. Es el olor del papel crepé usado para adornar los salones, del pegamento blanco secándose en los dedos de los niños, de las crayolas derritiéndose con el calor. Es el olor de la esperanza envuelta en promesas de vacaciones, de regalos bajo árboles decorados, de nuevos comienzos que el calendario promete, pero no siempre cumple. Pero para algunos niños, diciembre es solo otro mes donde los adultos fingen que todo está bien, donde se esperan sonrisas incluso cuando no hay motivo, donde se pide agradecer incluso cuando no hay nada que celebrar. Aquella mañana, la escuela primaria pública Maestra Elena de la Cruz estaba adornada como siempre lo había estado en los últimos 20 años. Cadenitas de papel de colores atravesaban el techo de los salones. Dibujos de árboles de Navidad chuecos y honestos cubrían las paredes. Estrellitas doradas pegadas con cinta adhesiva en las ventanas reflejaban la luz del sol que insistía en brillar a pesar de las nubes cargadas. Era el día especial, ese que la coordinación académica marcaba en el calendario con pluma roja y signos de exclamación. El día de la cartita para Santa Claus. Tradición, ritual, teatro infantil. En el salón de segundo de primaria, 23 niños se sentaban en sillas demasiado pequeñas para el tamaño de la ansiedad que cargaban. Algunos reían fuerte, nerviosos, otros susurraban secretos sobre lo que iban a pedir. Había quien ya tenía la lista memorizada desde octubre y había quien todavía no sabía si podía soñar en grande o si era mejor pedir algo pequeño, alcanzable, que no decepcionara cuando no llegara. Sofía Hernández tenía 5 años, cabello castaño recogido en 2 trenzas mal hechas que ella misma había intentado arreglar por la mañana, porque la nana llegó tarde y su papá ya se había ido a una junta importante antes de que el sol saliera por completo. Sofía era pequeña incluso para su edad, demasiado delgada según la pediatra, que siempre ponía esa cara de preocupación en las consultas, con ojos grandes y oscuros que parecían guardar más preguntas que respuestas, más tristezas de las que una niña debería cargar. No era la alumna más platicadora del grupo, tampoco era la más callada. Era de esas niñas que observan mucho, que ponen atención a los detalles que los adultos creen que nadie nota, que guardan las palabras duras en la memoria como quien guarda heridas que nunca sanaron bien. Era del tipo que se daba cuenta cuando su papá desconectaba la atención aún estando presente, que notaba cuando la nana suspiraba cansada antes de responder una pregunta, que sentía cuando estaba estorbando solo por existir. Aquella mañana, cuando la maestra Silvia distribuyó las hojas de papel bond con bordes decorados de campanas y renos, Sofía tomó la suya con las 2 manos, como quien recibe algo sagrado. Silvia era una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello teñido de un rojo vibrante, uñas largas pintadas de dorado, siempre con un collar grande en el cuello y una voz que parecía nunca encontrar el tono correcto entre la autoridad y la impaciencia. No era mala por naturaleza, decían algunas mamás en los grupos de WhatsApp. Solo estaba cansada, sobrecargada, desencantada con la profesión, como si eso lo justificara. Toda la escuela sabía, en los pasillos, que Silvia venía escalando un camino peligroso. Las quejas de los padres eran sofocadas por la directora, Marcela, que prefería evitar conflictos y mantener las apariencias. Al final, era fin de año. Había una kermés pendiente.
estaban las inscripciones para el año siguiente. Había que proteger la imagen de la escuela. Y Silvia, a pesar de todo, tenía una carta fuerte. Era prima segunda de uno de los miembros de la asociación que administraba la escuela. Un parentesco que, en México, todavía vale más que la competencia. Los niños empezaron a escribir, algunos con letra grande y chueca, otros copiando lo que el compañero de al lado estaba haciendo, otros inventando en el momento. Una bicicleta, una muñeca que habla, un videojuego, patines, chocolates, ropa nueva, un perro, un gato, una alberca, pedidos materiales, concretos, que se podían envolver para regalo. Sofía tomó el lápiz, respiró hondo como hacía cuando necesitaba valor y empezó a escribir. Despacio, con buena letra, letra por letra, como si cada palabra pesara una tonelada de sentimiento. No pidió un juguete, no pidió ropa, no pidió una bicicleta. Sofía pidió algo que no se compra en tiendas, que no tiene código de barras, que no cabe en una caja de regalo. Escribió, con un esfuerzo visible en la presión del lápiz sobre el papel. Querido Santa Claus, quiero que mi papá vuelva a ser un papá de verdad, que cene conmigo, que llegue a casa antes de que me duerma, que me abrace sin ver el celular, que me pregunte cómo me fue en el día. Yo sé que trabaja mucho, pero quisiera que también me viera a mí. Al lado, dibujó dos monitos de la mano, uno grande y uno pequeño, papá e hija. Cuando Silvia pidió que cada niño leyera su cartita en voz alta, el salón se convirtió en una mezcla de risas, aplausos y algunos lloriqueos fingidos. La mayoría de los niños leía rápido, con vergüenza, mientras los compañeros hacían comentarios. Todo fue ligero hasta que llegó el turno de Sofía. La niña se levantó despacio, sosteniendo el papel con las dos manos. Empezó a leer, pero la voz le salió tan bajito que Silvia le ordenó que repitiera más fuerte. Sofía lo intentó, pero algo en la garganta parecía atorarle las palabras. Silvia, entonces, perdió la paciencia. Le arrancó la carta de la mano y empezó a leerla en voz alta, con un tono que ya traía veneno disfrazado de pedagogía. Cuando llegó a la parte del papá, la cara de Silvia cambió. Primero vino una sonrisita de lado, esa sonrisa peligrosa de quien encontró una debilidad y va a explotarla. Luego vino la interrupción. Dejó de leer, levantó la vista hacia Sofía y preguntó frente a todo el salón, ¿esto es una carta de verdad o un drama de telenovela de las 9? Los niños se rieron, no porque les pareciera gracioso, sino porque era lo que se esperaba de ellos. Se rieron por imitación, por miedo a ser los siguientes, por no saber que podían no reírse. Sofía se puso roja, las manos le empezaron a temblar, los ojos se le llenaron de lágrimas que intentó contener parpadeando rápido. Trató de explicar con la voz quebrada, «Es mi sueño, maestra, es lo que más quiero». Silvia no la escuchó. O la escuchó y no le importó. Continuó ahora con la voz más alta, casi didáctica, como si estuviera enseñando una lección importante. Niños, en la vida no podemos andar pidiendo imposibles. Tenemos que aprender a pedir lo que sí puede pasar. Tu papá trabaja, Sofía. Te da casa, comida, escuela. Tienes que agradecer, no andar inventando que no es un papá de verdad. Sofía intentó hablar de nuevo, pero la voz no le salió. Y fue entonces cuando Silvia hizo lo impensable. Con un movimiento rápido, casi teatral, rompió la carta por la mitad. Luego la rompió otra vez, y otra vez. Los pedacitos de papel cayeron sobre la mesa de Sofía como nieve sucia, como un sueño despedazado, como la infancia interrumpida. La maestra sentenció, con una frialdad que se pegó a las paredes. Aquí nadie va a cumplir ningún sueño. La vida no es un cuento de hadas. Y mirando directamente a Sofía, sin decir su nombre pero acertando de lleno en el alma, nadie va a hacer que eso pase. Ni Santa Claus, ni nadie. Sofía no gritó, no respondió, solo se quedó ahí, demasiado pequeña para tanta crueldad, intentando respirar mientras el pecho le subía y bajaba demasiado rápido. Los otros niños miraban asustados,
sin saber si estaba permitido sentir lástima o si también serían castigados por eso. Y en ese momento, algo que debía ser ligero y mágico, se volvió pesado y real. Afuera del salón, en el pasillo silencioso de la escuela, había un hombre parado. Ricardo Hernández, 42 años, un empresario conocido en la Ciudad de México, dueño de una constructora que venía creciendo en los últimos años, siempre bien vestido, siempre con la postura de quien controla todo. Ricardo era de esos hombres que aparecen en revistas de negocios, que dan entrevistas sobre emprendimiento, que son llamados triunfadores. Pero aquella mañana no era ningún triunfador. Era solo un padre que, por algún impulso inexplicable, decidió ir a buscar a su hija más temprano. Tenía una junta importante a las 10 de la mañana. Tenía una llamada internacional agendada. Tenía 1000 cosas que resolver. Pero se despertó ese día con una opresión en el pecho que no podía explicar. Una sensación de que estaba perdiendo algo importante, de que siempre estaba corriendo tras los logros y dejando que la vida se le escurriera entre los dedos. Entonces, impulsivamente, canceló la primera junta y decidió buscar a Sofía en la escuela, aunque fuera solo para comer juntos. Un gesto pequeño, casi insignificante, pero que lo cambiaría todo. Ricardo estaba a punto de tocar la puerta del salón cuando escuchó la voz de Silvia. Se detuvo. Se acercó a la rendija de la puerta y lo escuchó todo. La humillación, la burla, la carta siendo rota, y vio, por la pequeña abertura, la escena que haría que su mundo se derrumbara. Sofía encogida en su silla, los pedacitos de papel esparcidos sobre la mesa, la cara roja de vergüenza, el salón entero aprendiendo que humillar es normal cuando viene de quien tiene el poder. El shock fue físico. Ricardo tuvo que apoyarse en la pared para no tambalearse. Él, que nunca lloraba, que siempre mantenía la compostura, sintió que le ardían los ojos. Por fuera era el empresario inquebrantable, por dentro era un padre tardío dándose cuenta, de un solo golpe, de cuántas veces había fallado, cuántas cenas se había perdido, cuántos cuentos antes de dormir le había encargado a la nana. Cuántas veces Sofía había intentado llamar su atención y él le había dicho: «Espérame tantito, mi amor, solo esta junta, solo este contrato, solo este viaje». Y la peor parte, la que dolía más que nada, era darse cuenta de que Sofía no parecía sorprendida. Parecía acostumbrada, como si ya hubiera escuchado muchas veces que sus sueños eran imposibles, que sus necesidades eran una exageración, que tenía que pedir menos y agradecer más. Ricardo no pensó. Solo empujó la puerta y entró al salón. El silencio fue inmediato. 23 pares de ojos infantiles se giraron hacia él, asustados y curiosos. Silvia, en un reflejo automático de quien sabe ponerse una máscara, cambió por completo de postura. La sonrisa forzada apareció. La voz se le volvió dulce, casi melosa. «Señor Hernández, qué sorpresa tan agradable. Solo les estaba enseñando valores importantes a los niños. Ya sabe cómo son. Hoy en día necesitan aprender que no todo es como uno quiere». Ricardo no respondió. Cruzó el salón con pasos firmes, se detuvo frente a la mesa de Sofía, se agachó para quedar a su altura y preguntó, con la voz más suave que pudo: «¿Estás bien, mi amor?». Sofía intentó ser fuerte, intentó sonreír, intentó decir que sí, pero los labios le temblaban y los ojos los tenía demasiado llenos. Ricardo, con sus manos grandes y cuidadosas, empezó a recoger los pedacitos de la carta rota, uno por uno, despacio, como si cada pedazo fuera una parte del corazón de su hija que necesitaba volver a unir. Silvia intentó intervenir. «Señor Hernández, con todo respeto, creo que está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Sofía es una niña consentida, necesita aprender que la vida tiene límites. Yo solo le estaba enseñando a ser realista». Ricardo levantó la vista lentamente, todavía agachado sosteniendo los pedazos de papel, y cuando habló, la voz le salió baja pero con un peso que hizo que todo el salón se congelara. «Usted le rompió la carta a mi hija, enfrente de todo el salón, y le dijo que nadie va a cumplir su sueño».
¿Qué clase de realidad es esa que usted está enseñando? Silvia abrió la boca para responder, pero Ricardo ya estaba de pie tomando la mochila de Sofía, extendiéndole la mano. Vámonos, hija, recoge tus cosas. Nos vamos de aquí. Sofía miró a su papá, luego a la maestra, luego a sus compañeros. Había miedo en sus ojos, miedo de estar causando un problema, miedo de que la castigaran después. Pero también había algo nuevo, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La sensación de que alguien estaba de su lado. Salieron del salón de la mano, bajo la mirada atónita de los niños que comentarían aquello por el resto del día, por el resto de la semana, tal vez por el resto del año. Bajo el rostro furioso de Silvia, que ya estaba calculando cómo defenderse, cómo darle la vuelta a la historia, cómo convertir a ese padre en el villano y a ella en la víctima. En el pasillo, Ricardo caminó rápido, con Sofía casi corriendo para seguirle el paso, como si estuviera huyendo de algo más grande que ese salón de clases. En el patio, bajo la sombra de una vieja jacaranda que había sido testigo de historias escolares por décadas, lejos de los ojos curiosos que espiaban por las ventanas, lejos de los oídos que intentaban captar lo que estaba pasando, Sofía se derrumbó. Lloró con una fuerza que la asustó hasta a ella misma, que asustó al padre que nunca había visto así a su hija. Lloró como quien ha estado aguantando por meses, tal vez años, como quien finalmente tenía permiso para sentir, para ser frágil, para no ser fuerte todo el tiempo. Las lágrimas salían calientes y rápidas, mojando la camisa de su papá, haciendo temblar todo su pequeño cuerpo. Y entre sollozos que cortaban las palabras, mientras Ricardo la abrazaba por primera vez en mucho tiempo sin prisa, sin el celular vibrando en la mano con mensajes urgentes, sin una junta esperando, sin una excusa para salir corriendo, ella lo confesó todo. Le contó lo que estaba escrito en la carta con una honestidad que dolía, con palabras que salían entrecortadas pero verdaderas, con una claridad que solo los niños tienen cuando finalmente alguien los escucha de verdad, que ella no quería un juguete caro, de esos que el papá siempre mandaba a comprar cuando se sentía culpable por otro viaje perdido, por otro fin de semana trabajando. No quería un viaje a un resort con alberca y buffet, donde él pasaba todo el tiempo en la laptop mientras ella jugaba sola. No quería un iPad nuevo, la tablet más moderna, un celular con todos los jueguitos, esas cosas que él creía que compensaban su ausencia. Ella solo quería que su papá fuera un papá de verdad, que cenara con ella aunque fuera sopa instantánea, aunque fuera algo simple, pero que estuvieran juntos platicando, mirándose a los ojos, que le preguntara cómo le había ido en la escuela, con quién había jugado en el recreo, si había aprendido algo nuevo, si estaba feliz o triste. Que vieran una película juntos en el sillón, aunque fuera una caricatura que a él le pareciera tonta, pero que se quedara ahí, presente, riendo juntos, haciendo comentarios bobos, siendo papá y no solo proveedor. Que estuviera presente no solo físicamente, como un mueble caro en la sala, sino, de verdad, con el corazón entero ahí, con toda su atención en ella, sin pensar en contratos ni juntas ni metas financieras. Ricardo se quedó sin palabras, con un nudo en la garganta tan apretado que le dolía tragar. Por primera vez en su vida adulta, por primera vez desde que había decidido que el éxito era sinónimo de dinero y estatus, todos sus discursos motivacionales de empresario exitoso, todas sus juntas importantísimas que no podían posponerse, todos sus contratos millonarios firmados en cenas caras con gente importante, todo eso le pareció pequeño, vacío, insignificante junto a una cartita rota y una hija de 5 años pidiendo solo presencia, solo amor sin prisa, solo un papá que fuera papá. Abrazó a Sofía con fuerza, como si quisiera compensar todos los abrazos que no le había dado, y le susurró al oído: «Voy a arreglar esto, te lo prometo. No con palabras, no con regalos, con hechos». Y fue ahí, debajo de esa jacaranda en el patio de una escuela primaria pública de la Ciudad de México, que Ricardo Hernández tomó la decisión que lo cambiaría todo. No iba a dejar que esto pasara. No iba a aceptar que alguien humillara a su hija
y se saliera con la suya. No iba a permitir que Sofía creciera pensando que sus sentimientos no importaban. Esa misma tarde, después de dejar a Sofía en casa con la nana y asegurarse de que estaba bien, Ricardo regresó a la escuela. Pidió una reunión inmediata con la directora Marcela, una mujer de 50 años, de cabello corto y canoso, con lentes apoyados en la punta de la nariz, siempre con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa política en el rostro. Marcela recibió a Ricardo en su oficina, un cuarto pequeño con olor a papel viejo y a café recalentado. «Señor Hernández, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarlo?» Ricardo no perdió el tiempo con amabilidades. Le contó todo: la carta rota, la humillación pública, lo que Sofía había pedido y cómo Silvia lo había tratado. Marcela escuchó con el rostro cada vez más serio, pero cuando Ricardo terminó, soltó un suspiro cansado y empezó el discurso que él ya esperaba. «Entiendo perfectamente su preocupación, señor Hernández, pero estoy segura de que fue un malentendido. La maestra Silvia es estricta, sí, pero tiene muchos años de experiencia. A veces los niños malinterpretan las cosas». «Malentendido», repitió Ricardo, con la voz controlada pero peligrosamente baja. «Mi hija fue humillada frente a toda la clase. Le rompieron su carta. Y usted me está diciendo que fue un malentendido». Marcela abrió la boca para responder, pero en ese momento algo inesperado sucedió. Tocaron a la puerta. Era Osvaldo, un hombre de unos 50 años, personal de intendencia recién contratado, siempre callado, siempre trabajando tras bambalinas. Entró tímido, sosteniendo su gorra en las manos, pidiendo disculpas por la interrupción. «Yo sé que no es de mi incumbencia», empezó, «pero creo que el señor necesita escuchar algo». Y fue entonces que la telenovela tuvo su primer gran giro. Osvaldo tenía una costumbre. Grababa audios en su celular para registrar conversaciones en el trabajo, porque ya lo habían acusado injustamente de cosas que no había hecho en empleos anteriores. Aquella mañana, él estaba en el pasillo cerca del salón de clases, con el celular grabando en el bolsillo, cuando todo sucedió. Y lo había grabado todo: la carta siendo leída, la burla, los papelitos rotos, la frase cruel, la risa nerviosa de los niños. Osvaldo puso el celular sobre el escritorio de la directora y le dio play. La voz de Silvia llenó la oficina, nítida e innegable. Ricardo cerró los ojos, escuchando de nuevo esa crueldad disfrazada de pedagogía. Marcela se puso pálida, y cuando el audio terminó, el silencio en la oficina era tan pesado que parecía sólido. Ricardo miró a Marcela y dijo, con una calma que asustaba más que cualquier grito: «Ahora dígame de nuevo que fue un malentendido». Marcela tragó saliva. Intentó ganar tiempo. Dijo que iba a hablar con Silvia, que iba a investigar los hechos, que iba a tomar medidas. Pero Ricardo ya no estaba dispuesto a aceptar promesas vagas. Miró a Osvaldo y preguntó: «¿Puedo quedarme con una copia de este audio?». Osvaldo asintió. Y en ese momento, con el audio en su celular y la determinación de un padre que despertó tarde pero despertó, Ricardo salió de la oficina decidido a llegar hasta el final. Todavía no sabía el tamaño de la red que estaba a punto de desenredar, ni cuántos otros niños estaban esperando a que alguien tuviera el valor de enfrentar al sistema. Pero sabía una cosa: no iba a parar hasta que su hija sintiera que valía la pena tener sueños, incluso los imposibles. Mientras tanto, en el salón de clases, Sofía miraba por la ventana, todavía con los ojos hinchados, preguntándose si algo realmente iba a cambiar o si mañana todo volvería a ser como siempre. La noche cayó sobre la Ciudad de México con ese ruido característico de una gran urbe que nunca duerme por completo. Claxones de coches, sirenas a lo lejos, el murmullo constante de millones de vidas sucediendo al mismo tiempo. Pero dentro del departamento de Ricardo Hernández, en el 15º piso de un elegante edificio en la Colonia del Valle, el silencio era casi sólido. Sofía había cenado, se había bañado y estaba acostada en su cama, abrazada al oso de peluche que le habían regalado en su último cumpleaños, mirando al techo como si buscara respuestas en las manchas de la pintura. Ricardo estaba sentado en la sala,
con el celular en la mano, escuchando por tercera vez el audio que Osvaldo le había pasado. Con cada escucha, la rabia crecía, pero también crecía algo más profundo y doloroso, la culpa. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cuántas veces Sofía había intentado contarle algo de la escuela y él la había escuchado a medias, distraído con correos o tablas de Excel? ¿Cuántas señales había ignorado porque estaba demasiado ocupado construyendo un imperio mientras perdía a su propia hija? Respiró hondo y abrió WhatsApp. Tenía un grupo de padres de la clase de Sofía, de esos grupos en los que nunca participaba activamente, donde solo veía acumularse los mensajes, 93 mensajes sin leer. Se desplazó hacia arriba, buscando algo, cualquier cosa que indicara que otros padres también tenían problemas con la maestra Silvia, y lo encontró. No eran quejas directas, pero se podía leer entre líneas comentarios sutiles sobre la rigidez excesiva, sobre niños que llegaban a casa llorando, sobre métodos de disciplina cuestionables. Un mosaico de incomodidad que nadie había tenido el valor de convertir en una denuncia formal. Ricardo empezó a escribir un mensaje, lo borró, escribió de nuevo. No era fácil para un hombre acostumbrado a resolver todo con autoridad admitir públicamente que su hija había sido humillada. Pero estaba empezando a entender que algunas batallas no se ganan con poder o dinero. Algunas batallas se ganan con honestidad y el valor de ser vulnerable. Escribió: Buenas noches a todos. Soy Ricardo, el papá de Sofía. Necesito compartir algo que pasó hoy en la escuela y me gustaría saber si alguien ha pasado por una situación similar con la maestra Silvia. Y entonces lo contó todo, sin rodeos, sin suavizar, con la frialdad de quien relata hechos, pero con el dolor de quien siente cada palabra. La respuesta fue casi inmediata. Primero llegó un mensaje privado de Carla, la mamá de Mateo, luego otro de Fernanda, la mamá de Valentina, después 2 más, 3 más. En menos de una hora, 7 familias se habían puesto en contacto con Ricardo relatando experiencias similares. Niños a los que llamaban tontos en clase, dibujos arrugados frente a todos porque estaban chuecos, castigos humillantes como quedarse de pie de cara a la pared durante toda la clase, apodos crueles que la maestra inventaba y que los otros niños repetían en el recreo. Carla escribió: Mi hijo llegó a casa llorando 3 veces este semestre. Hablé con la directora, pero me dijo que Silvia es estricta porque quiere preparar a los niños para la vida, como si la humillación preparara a alguien para algo. Fernanda añadió, secándose las lágrimas que insistían en caer. Valentina sacó 10 en el examen. Estudió muchísimo, se puso tan feliz cuando vio la calificación. Y porque celebró demasiado fuerte, aplaudió de alegría. La maestra le rompió el examen y la mandó a hacerlo de nuevo en casa como castigo por no saber celebrar de la manera correcta. Mi hija tiene 6 años. 6 años. Y ya aprendió que demostrar felicidad puede ser castigado, que tener éxito y alegrarse por ello puede estar mal. Ahora saca buenas notas y se queda callada, mirando a los lados con miedo de celebrar de forma incorrecta. ¿Qué clase de lección es esa? ¿Qué tipo de adultos estamos formando cuando enseñamos que la alegría debe ser contenida? Rafael, el papá de Santiago, un hombre grande que trabajaba como albañil y que rara vez hablaba mucho, se aclaró la garganta y dijo con dificultad: Mi hijo empezó a tartamudear después de que la maestra lo imitó leyendo en voz alta. Estaba leyendo despacio porque todavía está aprendiendo, y ella empezó a imitar su voz, arrastrando las palabras, y los otros niños se rieron. Ahora le da miedo leer, le da miedo hablar. Lo llevo al terapeuta de lenguaje 2 veces por semana, y la doctora dice que no es un problema físico, es un trauma, es miedo. Un niño de 6 años, con un trauma del salón de clases. Y yo no sabía qué hacer porque soy un simple albañil, no tengo estudios. Pensé que no tenía derecho a cuestionar a una maestra titulada. Susana, la mamá de Isabela, que había estado callada hasta entonces, habló en voz baja pero con una firmeza que sorprendió a todos. Yo trabajo en la mañana en una oficina y en la tarde en una fonda.
No tengo tiempo de ir a la escuela a mediodía. No tengo dinero para un psicólogo particular. Cuando mi hija empezó a hacerse pipí en la cama otra vez, pensé que era una etapa que ya pasaría. Cuando empezó a llorar todas las mañanas a la hora de ir a la escuela, pensé que era berrinche, que yo tenía que ser más firme. Fue solo cuando escribió en una hoja, a escondidas, que ya no quería vivir porque era demasiado tonta para aprender, que entendí que no era un drama. Tiene 5 años. 5. Y ya escribió que no quiere vivir. La maestra le decía, frente a todos, que era lenta, que retrasaba la clase, que si no podía seguir el ritmo, era mejor que repitiera el año con niños más chicos. Me siento la peor madre del mundo por no haberme dado cuenta antes, por haber dejado a mi hija sola en esto. Ricardo leyó cada relato con el corazón cada vez más apretado. Aquello no era un caso aislado, era un patrón, un sistema, y lo más aterrador, todo el mundo lo sabía, pero nadie había podido hacer nada porque la directora prefería ignorarlo, porque la maestra tenía protección política, porque era más fácil convencerse de que los niños estaban exagerando que enfrentar la incómoda verdad. Respondió en privado a cada madre, a cada padre que se había manifestado. Vamos a reunirnos, mañana si es posible. Necesitamos documentar todo e ir juntos a hablar con la dirección. Solos nos ignoran, juntos hacemos ruido. Al día siguiente, Ricardo se despertó temprano. Le preparó el desayuno a Sofía por primera vez en meses. Unos hotcakes, nada elaborados, sacados de una receta que encontró en Google a toda prisa, un poco quemados en los bordes, pero hechos con atención, con presencia. Sofía bajó en pijama, todavía con los ojos hinchados del llanto del día anterior, y se detuvo sorprendida al ver a su papá en la cocina. ¿No tenías una junta temprano hoy, papá?, preguntó, con esa vocecita de quien tiene miedo de acostumbrarse a algo bueno. La cancelé, respondió Ricardo, poniendo el plato frente a ella. Hoy me voy a quedar contigo. Y mañana también. Y siempre que me necesites. Sofía miró los hotcakes quemados como si fueran la cosa más hermosa del mundo. Y tal vez lo eran, porque no se trataba de perfección, se trataba de esfuerzo, se trataba de estar ahí. Comieron juntos, platicando de cosas pequeñas, importantes, cotidianas. Sofía le contó que tenía una amiga nueva en la escuela, Beatriz, que era hija de la nueva psicopedagoga que había llegado hacía poco. Ricardo anotó mentalmente el nombre. Después del desayuno, no salió corriendo a la oficina. Se quedó ahí. Ayudó a Sofía a escoger su ropa, a peinarse, a hacerle las trenzas que quedaron mejor que las del día anterior, pero aún imperfectas, humanas. A las 9 de la mañana, 7 familias estaban reunidas en una cafetería cercana a la escuela, uno de esos lugares pequeños y acogedores que olía a molletes y café de olla. Ricardo, Carla, Fernanda y otros 4 padres y madres que rara vez se veían fuera de los eventos escolares obligatorios. Estaban ahí Rafael y Julia, los papás de Santiago, un niño de 6 años que había desarrollado tartamudez después de ser reprendido públicamente varias veces. Estaban Marcelo y Ana, los papás de Camila, que había dejado de levantar la mano en clase por miedo a dar la respuesta equivocada y ser ridiculizada. Y también estaba Susana, madre soltera de Isabela, una mujer que trabajaba doble turno y que siempre se sintió impotente ante la escuela porque no tenía tiempo ni dinero para pelear con instituciones. Todos tenían la misma expresión cansada, un cansancio que venía de meses, tal vez años, de tragarse incomodidades, de intentar convencerse a sí mismos de que los niños estaban exagerando, que era normal, que antes era peor, y todo el mundo sobrevivió. Pero también había algo nuevo en los ojos de esas personas. Determinación. La determinación de quien decidió que ya basta, de quien se dio cuenta de que el silencio no protege a nadie, que estar de acuerdo por omisión sigue siendo estar de acuerdo. Carla fue la primera en hablar, y cuando empezó, la voz le tembló. Me siento culpable todos los días, porque yo sabía que algo andaba mal. Mateo se despertaba de madrugada llorando, diciendo que no quería ir a la escuela. Tenía pesadillas con la maestra gritándole, y yo, en lugar de hacer algo, le daba sermones,
Le decía que tenía que ser más fuerte, que la vida era así, que todo el mundo tiene una maestra enojona en la escuela, como si eso fuera normal, como si un niño pequeño tuviera que aprender a ser fuerte contra un adulto abusivo. Necesitamos pruebas concretas, dijo Ricardo. Los testimonios son importantes, pero necesitamos algo más. Documentación, testigos, algo que la dirección no pueda barrer debajo de la alfombra. Fue cuando Carla recordó algo. Saben que hay cámaras en los salones, ¿verdad? Por seguridad. La escuela las instaló el año pasado después de esa historia del robo en el estacionamiento. Las cámaras eran internas, pero la dirección tenía acceso. El problema es que la directora Marcela nunca las usaría contra su maestra protegida, a menos que la obligaran. Necesito un abogado, pensó Ricardo en voz alta. Alguien que entienda de derecho educativo, que sepa cómo presionar dentro de la ley. Fernanda levantó la mano tímidamente. Mi cuñado es abogado. Trabaja con casos de acoso moral en el trabajo. No sé si atienda casos de escuelas, pero le puedo preguntar. Ricardo asintió. Cada pieza estaba encajando. Ya no se trataba solo de Sofía. Se trataba de Mateo, que desarrollaba tics nerviosos, de Valentina, que estaba perdiendo el cabello por el estrés, de otro niño que había vuelto a hacerse pipí en la cama, de todas esas infancias siendo robadas por una adulta que confundía educar con aterrorizar. Mientras los padres se organizaban en la escuela, Silvia tampoco estaba quieta. Sabía que el hoyo se estaba haciendo más profundo. Conocía a Ricardo Hernández de nombre, sabía que era un hombre influyente, con recursos. Necesitaba actuar rápido para controlar la narrativa. Buscó a la directora Marcela a primera hora y empezó su teatro. Ese hombre está tratando de difamarme porque su hija es una consentida y no acepta límites. Grabó un audio editado, lo sacó de contexto. Tú sabes cómo soy con los niños, Marcela, estricta pero justa. Está usando su influencia para pasar por encima de todo. Marcela estaba en un dilema. Por un lado, conocía las quejas sobre Silvia. Por otro, Silvia era prima de Fernando, que estaba en el consejo directivo de la escuela, y tenía mucho poder en las decisiones administrativas. Despedir o suspender a Silvia significaba crear un problema político interno que podría costarle su propio empleo. Intentó una solución salomónica. Voy a hablar con el señor Hernández. Voy a proponer una mediación. Tal vez podamos resolver esto sin un escándalo. A Silvia no le gustó, pero tuvo que aceptar. Mientras tanto, empezó a sembrar chismes en los pasillos de la escuela, que Sofía era una niña problemática, que el padre era ausente y ahora quería compensar su culpa atacando a la escuela, que todo aquello era un teatro para llamar la atención. Veneno esparcido en dosis pequeñas, pero constantes, del tipo que se pega y se extiende. Pero había alguien observando todo con atención clínica. Beatriz Almeida, la nueva psicopedagoga. Tenía 32 años, ojos atentos, un aire tranquilo pero firme, de esas personas que ven más allá de lo evidente. Había sido contratada hacía 3 meses para ayudar a la escuela a manejar mejor los casos de dificultades de aprendizaje y cuestiones emocionales de los niños, y desde que llegó había notado patrones preocupantes. Beatriz tenía una pequeña oficina en el segundo piso, donde atendía a los niños individualmente. Sofía nunca había ido oficialmente, pero esa semana, después del incidente de la carta, la directora sugirió que sería bueno que Sofía hablara con la psicopedagoga. Una forma de pasarle el problema a otra persona, de demostrar que la escuela estaba haciendo algo sin realmente hacer nada. Sofía entró a la oficina de Beatriz a media mañana, con la mochila pesada en la espalda y los ojos todavía desconfiados. Beatriz sonrió, pero no de esa manera exagerada que los adultos usan con los niños. Sonrió de verdad, con respeto. Hola, Sofía. Me llamo Beatriz. Puedes decirme Vía. Puedes sentarte donde te sientas más cómoda. La oficina era diferente. Tenía cojines de colores en el suelo, un librero bajo con cuentos infantiles, una mesita con lápices de colores y papel. No parecía una oficina de castigo, parecía un lugar seguro.
Sofía se sentó en un sillón de tela morada, abrazando la mochila como si fuera un escudo. ¿Usted también me va a regañar?, preguntó, directa, con esa honestidad cruda que solo tienen los niños. Beatriz se sentó en el suelo, a la altura de los ojos de Sofía, cruzando las piernas en una postura que no tenía nada de formal o distante. No, yo no regaño a nadie. Yo solo platico, y solo si la persona quiere platicar conmigo. Si no quieres, también está bien. Podemos quedarnos aquí en silencio, o puedes dibujar, o jugar con los juguetes que están en el estante. Tú decides. Sofía se quedó en silencio, observando a Beatriz con esa mirada desconfiada de quien ya ha sido engañada antes, de quien aprendió que los adultos dicen una cosa y hacen otra. Beatriz esperó, sin prisa, sin ansiedad, sin intentar llenar el silencio con palabras vacías. Sabía que un niño traumatizado necesita tiempo, espacio, la certeza absoluta de que puede confiar, de que no será juzgado, de que no será castigado por sentir lo que siente. Después de unos minutos que parecieron horas, Sofía soltó la mochila despacio y tomó un lápiz de color de la mesa. Empezó a dibujar, con trazos pequeños y vacilantes, sin mirar a Beatriz. Y mientras dibujaba empezó a hablar, despacio, con pausas largas, pero habló, sobre la carta para Santa Claus que no era sobre un juguete, sobre el papá que amaba pero que nunca estaba en casa, que cuando estaba tenía el celular en la mano, que parecía vivir en un mundo diferente al de ella, sobre la maestra que rompió su sueño frente a todo el mundo y dijo que nadie lo iba a cumplir, sobre la vergüenza, sobre la risa de sus compañeros, sobre la sensación de estar equivocada solo por querer lo que quería. Beatriz escuchó todo sin interrumpir, sin poner esa cara de lástima que los adultos ponen con los niños, sin intentar arreglarlo con palabras bonitas pero vacías como «todo va a estar bien» o «tu maestra estaba estresada». Simplemente escuchó de verdad con el corazón y no solo con los oídos. Y cuando Sofía terminó se quedó callada por otro minuto entero antes de hablar, escogiendo cada palabra con cuidado. «Sofía, mírame un poquito». Sofía levantó los ojos, todavía desconfiada. Beatriz continuó con voz firme pero suave. «Tu sueño es válido, completamente válido. Pedir la presencia de tu papá no es pedir demasiado. Pedir amor no es pedir demasiado. Pedir atención no es pedir demasiado. Tú no estás equivocada. Nunca estuviste equivocada. ¿Quién te dijo que lo estabas, que tu sueño era imposible, que no podías querer eso? Esa persona es la que estaba equivocada, totalmente equivocada, y lo que te hizo fue incorrecto, muy incorrecto. ¿Entiendes eso?» Sofía parpadeó varias veces, procesándolo, como si estuviera escuchando por primera vez en toda su corta vida que sus sentimientos eran válidos, que ella no era el problema, que no necesitaba pedir disculpas por existir con necesidades. Pero la maestra Silvia dijo que soy una consentida, que lo tengo todo y ando inventando dramas. Beatriz respiró hondo, controlando la rabia que sintió al oír eso. Tener casa y comida no significa que no puedas necesitar otras cosas. Los niños necesitan comida, sí, pero también necesitan abrazos, necesitan atención, necesitan que alguien les pregunte cómo les fue en el día. Eso no, es ser consentida, eso es ser una niña, es ser un ser humano. Todo el mundo necesita eso, Sofía, todo el mundo, y cuando un adulto te dice que eres consentida por necesitar amor, ese adulto es el que está confundido sobre lo que significa cuidar a alguien. Sofía miró a Beatriz como si hubiera escuchado la cosa más revolucionaria del mundo, porque tal vez lo era, la validación de que sus sentimientos importaban, de que no estaba equivocada por querer lo que quería. Beatriz, después de esa conversación, tomó una decisión profesional. Fue a la oficina de la directora y pidió revisar el historial de atenciones de los niños del grupo de Silvia. Como psicopedagoga, tenía acceso a esa información. Lo que encontró fue alarmante. En los últimos 2 años, 12 niños del grupo de Silvia habían sido canalizados para atención psicológica externa por cuestiones emocionales. Ansiedad, depresión infantil,
tics nerviosos, miedo de ir a la escuela, regresiones en su comportamiento, índices muy por encima del promedio de los otros grupos, un patrón estadísticamente imposible de ignorar. Beatriz armó un informe técnico, con datos, con gráficas, con evidencias, y se lo llevó a Marcela. Directora, necesitamos hablar sobre un problema sistémico que está ocurriendo en esta escuela. Marcela leyó el informe con el rostro cada vez más pálido. Aquello era una prueba documental, evidencia profesional. Ya no se podía ignorar, pero aún así intentó darle largas al asunto. Beatriz, eres nueva aquí. No conoces todo el contexto. Silvia tiene métodos estrictos, sí, pero eso no significa que esté causando problemas emocionales. Beatriz no se dejó intimidar. Con todo respeto, directora, 12 casos en 2 años no es coincidencia. Es un patrón, y un patrón indica una causa. Necesitamos investigar, si no por conciencia, al menos por la responsabilidad legal de la escuela. Mientras tanto, Ricardo estaba en el despacho de su abogado, quien después de escuchar todo el relato, dijo con claridad: «Tienes un caso sólido. Acoso moral en un entorno escolar, negligencia de la dirección, daños emocionales. Podemos presentar una demanda contra la escuela y contra la maestra personalmente. Pero debo advertirte, va a ser desgastante. Va a exponer a tu hija. ¿Estás seguro de que quieres esto?» Ricardo pensó en Sofía, en cómo ya había sido expuesta demasiado, en cómo merecía paz, no más batallas. Pero también pensó en Mateo, en Valentina, en todos los otros niños. Y se dio cuenta de que si él, con todo el privilegio que tenía, no enfrentaba esto, ¿quién lo haría? Pero quiero hacerlo de la manera correcta, protegiendo a los niños lo más posible. El abogado asintió. Entonces vamos a necesitar todas las pruebas que puedas conseguir. El audio es excelente, pero necesito más. Otros testimonios, documentos de la escuela. Si es posible, acceso a las grabaciones. Fue cuando Ricardo tuvo una idea. ¿Y si pedimos una junta extraordinaria de la Asociación de Padres de Familia? Oficial, documentada, donde todos puedan relatar formalmente lo que vivieron. El abogado sonrió. Ahora estás pensando como abogado. Al final de la semana, la escuela se vio obligada a convocar una reunión extraordinaria. La Asociación de Padres de Familia, que normalmente era una figura decorativa, de repente cobró fuerza cuando 7 familias se unieron exigiendo un espacio para hablar. Marcela intentó controlar la reunión, pero perdió el control cuando Carla empezó a hablar, con la voz temblorosa pero firme, sobre lo que su hijo pasaba. Después Fernanda, después los otros, un coro de dolores que ya no podía ser silenciado. Silvia estaba ahí, de brazos cruzados, con esa expresión de quien está siendo víctima de una injusticia. Hasta que Ricardo se levantó y dijo: «Tengo un audio, grabado accidentalmente, pero que registra exactamente lo que le pasó a mi hija. ¿Alguien quiere escucharlo?» El silencio en la sala fue absoluto. Marcela intentó intervenir, pero otras madres ya estaban pidiendo escucharlo. Y cuando el audio sonó, fuerte y claro, la voz de Silvia diciendo que nadie cumpliría el sueño de esa niña, el ambiente cambió por completo. Si estuvieras en el lugar de Ricardo, ¿habrías llevado la situación hasta las últimas consecuencias o habrías intentado resolverlo de forma más discreta? Cuéntanos en los comentarios. Fue en ese momento que Beatriz entró a la sala con su informe. Entregó una copia a cada miembro presente y dijo, con la autoridad técnica de quien sabe de lo que está hablando: «Señoras y señores, ya no se trata de relatos aislados, se trata de evidencia documentada de un patrón de comportamiento perjudicial para el desarrollo emocional de los niños bajo la responsabilidad de esta institución». La reunión terminó sin conclusiones inmediatas, pero con una certeza: nada volvería a ser como antes. La noche cayó de nuevo sobre la Ciudad de México, pero esta vez, en la casa de Ricardo Hernández, había una luz diferente. Sofía estaba cenando con su papá, riéndose de un chiste tonto, y por primera vez en mucho tiempo parecía una niña de 5 años sin un peso sobre los hombros. Todavía no estaba todo resuelto, pero estaba empezando.
Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones que nadie en esa escuela había experimentado antes. La Junta Extraordinaria de la Asociación de Padres de Familia había abierto una herida que sangraba por todos lados, exponiendo no solo el comportamiento de Silvia, sino toda una estructura que prefería el silencio a la justicia, la apariencia a la verdad. La Ciudad de México seguía girando allá afuera, con sus millones de habitantes corriendo tras sueños y cuentas por pagar, pero dentro de esa escuela primaria pública, un terremoto silencioso estaba ocurriendo. Silvia no se quedó quieta después de la junta. Era demasiado lista para eso, demasiado experimentada en sobrevivir en sistemas que protegen a quien tiene las conexiones correctas. A la mañana siguiente del encuentro, buscó a Fernando, su primo segundo que estaba en el consejo directivo de la escuela, y le pintó un cuadro completamente diferente de la realidad. Le contó que estaba siendo perseguida por un padre rico e influyente que quería controlar todo en la escuela, que las otras familias eran manipuladas, que el audio estaba editado y sacado de contexto, que los niños de hoy eran consentidos y los padres modernos ya no aceptaban que se educara con firmeza. Fernando escuchó todo con esa expresión de hombre importante que está acostumbrado a resolver problemas con llamadas y favores. Le llamó a Marcela esa misma tarde y le dejó claro que, aunque respetaba el proceso, sería muy inconveniente para todos si hubiera un escándalo público que involucrara a la escuela. Que sería mejor resolverlo internamente, con mediación, sin alboroto, y que Silvia tenía años de servicio, tenía derechos laborales, y que despedirla sin un proceso adecuado podría generar un problema legal aún mayor. Marcela entendió el mensaje. Estaba atrapada entre la presión de los padres, la evidencia documentada que Beatriz había presentado y el poder político interno que protegía a Silvia. Intentó una estrategia intermedia. Llamó a Ricardo para una conversación privada y le propuso que Silvia tomara una licencia temporal, una suspensión discreta por motivos de salud, mientras la escuela llevaba a cabo una investigación interna silenciosa. Nada de escándalo, nada de policía, nada de demanda. Solo tiempo para que las aguas se calmaran. Ricardo escuchó la propuesta con los brazos cruzados, sentado en esa misma silla incómoda de la oficina que olía a papel viejo, a café recalentado y a soluciones a medias. Cuando Marcela terminó de hablar con ese tono de quien cree que está siendo razonable, que está encontrando el punto medio perfecto, él respiró hondo, contando hasta 10 mentalmente como hacía en las juntas de negocios tensas, y respondió con una calma que era mucho más peligrosa que cualquier grito. «Directora Marcela, con todo el respeto que usted y su cargo me merecen, me está proponiendo que acepte barrer esto debajo de la alfombra, que finja que todo está bien mientras la maestra se toma unas vacaciones pagadas, consigue una incapacidad médica conveniente y regresa en unos meses cuando todo el mundo se olvide, cuando los niños dejen de comentar, cuando los padres vuelvan a sus vidas ocupadas. Es exactamente eso lo que me está pidiendo». Marcela sintió crecer la incomodidad. No estaba acostumbrada a ser confrontada tan directamente, especialmente por padres, que normalmente solo asentían a todo, firmaban documentos y dejaban que la escuela hiciera su trabajo en paz. Intentó argumentar ajustándose los lentes en la nariz en un gesto nervioso que hacía cuando estaba insegura. «Señor Hernández, no es exactamente así. Existe un proceso institucional que debe seguirse. No puedo simplemente despedir a una maestra de base sin pasar por los trámites legales correctos. Hay derechos laborales involucrados, hay procedimientos administrativos. Necesito formar un comité de ética, recabar testimonios formales, darle derecho de réplica. Eso lleva tiempo. Y mientras tanto, para proteger a los niños y también a la propia maestra, pensé que sería prudente una suspensión temporal. Es lo mejor para todos en este momento». Ricardo negó con la cabeza, con una sonrisa sin alegría. Esa sonrisa amarga de quien está viendo un juego arreglado desarrollarse frente a sus ojos. No. No es lo mejor para todos. Es lo mejor para la escuela, para la imagen institucional, para evitar un escándalo. Pero no es lo mejor para los niños,
Porque ¿sabe qué van a aprender los niños con esto? Van a aprender que los adultos poderosos pueden hacer cosas malas y salir impunes. Van a aprender que cuando tienes las conexiones correctas, no enfrentas consecuencias reales. Van a aprender que denunciar no sirve de nada, porque al final siempre se encuentra un arreglo para proteger a quien no debería ser protegido. ¿Y sabe cuál es la peor parte, directora? Es que casi acepto, casi digo que sí, que lo hiciéramos así, que evitáramos el escándalo. Porque yo también soy parte de este sistema, de este mundo donde preferimos la apariencia a la verdad, donde preferimos una paz podrida a un conflicto necesario. Pero no lo voy a hacer, no esta vez, porque no se trata solo de mi hija. Son 12 niños en 2 años canalizados a tratamiento psicológico por cuestiones emocionales relacionadas con el ambiente escolar. Es un patrón documentado por una profesional calificada, con datos, con evidencias, con historial. Y si la escuela no toma medidas serias, reales, transparentes, voy a llevar esto a la Fiscalía, a la Secretaría de Educación Pública, al Consejo de Participación Escolar, a la Contraloría Interna y a la prensa si es necesario, no por venganza personal, no por ego, sino porque otros niños merecen estudiar sin tener miedo de entrar al salón de clases, merecen ser niños sin cargar un trauma de la primaria por el resto de sus vidas. La conversación terminó sin acuerdo. Ricardo salió de esa oficina sabiendo que había declarado la guerra, pero también sabiendo que ya no había marcha atrás. Por la noche, habló con el abogado, quien le confirmó. Los procesos contra instituciones educativas por daños morales a menores eran complejos, largos, desgastantes, pero eran posibles, y cuando había evidencia como esa, también eran victoriosos en la mayoría de los casos. Mientras tanto, en las sombras, Silvia no solo se estaba defendiendo, estaba atacando. Empezó a circular por la escuela hablando con otros empleados, sembrando dudas, creando una narrativa alternativa. Decía que Ricardo era un padre ausente, tratando de compensar su culpa, que Carla era una madre sobreprotectora que consentía a su hijo, que los niños estaban siendo incentivados por sus padres a mentir sobre lo que pasaba en el salón. Veneno destilado en dosis homeopáticas, del tipo que no mata, pero envenena poco a poco. Y funcionó con algunas personas. Hubo quienes empezaron a dudar. ¿No estarían todos exagerando? ¿No sería solo una cuestión de una maestra más tradicional lidiando con una generación más sensible? ¿No estarían los padres transfiriendo sus propias frustraciones a la escuela? La duda es una herramienta poderosa cuando se quiere evitar la acción, cuando se quiere mantener el statu quo. Pero había alguien que no estaba comprando esa narrativa alternativa. Osvaldo, el conserje que había grabado el audio. Era invisible en la jerarquía de la escuela, solo otro hombre de mediana edad que limpiaba pasillos y arreglaba lo que se rompía, pero tenía una ventaja que nadie consideraba. Estaba en todas partes. Escuchaba conversaciones en los pasillos, veía cosas que sucedían tras bambalinas, conocía los secretos que se escondían detrás de puertas cerradas, y vio a Silvia hablando con Fernando en el estacionamiento, vio la forma en que manipulaba la historia y también vio algo que nadie más había visto. Él tenía acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad. No oficialmente, claro, pero porque era él quien a veces ayudaba al técnico de sistemas cuando el equipo fallaba, y sabía dónde estaba la contraseña anotada en un post-it debajo del teclado de la computadora de la administración. Una madrugada, cuando la escuela estaba vacía y silenciosa, Osvaldo regresó. Entró con su propia llave de empleado, fue a la oficina de la administración, encendió la computadora y empezó a buscar. Las cámaras grababan y borraban automáticamente después de 30 días, pero el incidente de la carta había ocurrido hacía menos de 3 semanas. Debería estar ahí todavía, y ahí estaba. Osvaldo vio, con el corazón apretado, toda la escena de nuevo. Sofía siendo llamada para leer la carta, Silvia tomando el papel y empezando a leer con ese tono de burla. La interrupción, la humillación pública, los pedacitos de papel cayendo,
todo registrado en blanco y negro, silencioso pero cristalino. Copió el archivo a una memoria USB, borró el historial de acceso y salió de la escuela antes del amanecer. A la mañana siguiente buscó a Ricardo en la puerta de la escuela y le entregó la memoria sin decir mucho, solo. El señor va a necesitar esto. Y antes de que Ricardo pudiera preguntar algo, Osvaldo ya había vuelto a sus labores, invisible como siempre. Ricardo vio el video en el coche, estacionado ahí mismo frente a la escuela, y tuvo que contener las ganas de volver a entrar y hacer un escándalo. La imagen era peor que el audio. Ver a su hija encogiéndose en la silla, ver los rostros de los otros niños riendo por miedo, ver a Silvia con esa postura de quien estaba enseñando una lección importante. Era indignante, pero también era irrefutable. Le llevó el video al abogado, que casi saltó de su silla al verlo. Esto lo cambia todo. Con esto no hay defensa. No hay forma de alegar mala interpretación o contexto. Todo está ahí, visual y claro. Podemos proceder ahora no solo con la demanda por daños morales, sino también notificar al Consejo de Participación Escolar. Esto es prueba material de negligencia institucional. Mientras el proceso legal comenzaba a tomar forma, dentro de la escuela otra transformación estaba ocurriendo. Beatriz se había convertido, sin querer, en una especie de refugio para varios niños. Su oficina siempre estaba llena, con niños y niñas que venían a platicar, a dibujar o simplemente a estar ahí en silencio. Se daba cuenta de que muchos de esos niños nunca habían tenido un adulto que los escuchara sin juzgar, sin corregir, sin intentar moldearlos según expectativas externas. Un día, Sofía volvió a la oficina de Beatriz, pero esta vez trajo a una amiga, Valentina, la niña a la que le habían roto el examen. Las dos se sentaron juntas en un cojín grande y Valentina contó su historia, esta vez no a sus padres, sino a alguien que sentía que realmente la entendía. «Estudié tanto para ese examen», empezó Valentina, con la voz delgada pero firme. «Mi mamá me ayudó, nos quedamos hasta tarde repasando, y cuando vi que había sacado 10, me puse tan feliz. Fue la primera vez que sacaba 10 en todo, y yo solo quería celebrar, ¿sabes? Solo quería estar feliz. Pero la maestra Silvia dijo que estaba siendo presumida, que quería lucirme más que los demás, y me rompió el examen frente a todos. Y todos se quedaron callados. Nadie dijo nada. Y yo pensé que era mi culpa, que había hecho algo malo por ponerme demasiado feliz». Beatriz sintió que se le apretaba la garganta, pero mantuvo la voz firme. «Valentina, no hiciste nada malo. Estar feliz por tu logro es lo más correcto del mundo. Y quien te castigó por eso te estaba enseñando una lección terrible y equivocada. Celebrar tus victorias no es ser presumida, es alegría. Y la alegría es un derecho tuyo. Siempre lo ha sido, siempre lo será». Las dos niñas se miraron y en ese momento algo se conectó entre ellas. Ya no eran víctimas aisladas, eran sobrevivientes compartiendo historias, dándose cuenta de que no estaban solas, de que ellas no eran el problema. Y esa percepción, esa validación mutua, era más poderosa que cualquier intervención terapéutica formal. Beatriz tuvo una idea. Le pidió autorización a Marcela para hacer un grupo de apoyo con los niños que estaban emocionalmente afectados. Lo llamó Círculo de Conversación, un nombre suave que no asustaba a nadie. Marcela, presionada por todos lados y tratando de demostrar que estaba haciendo algo, lo autorizó. 2 veces por semana, 6 niños se reunían en la oficina de Beatriz. Sofía, Valentina, Mateo, Santiago, Isabela y Camila. Se sentaban en círculo, con cojines de colores, y Beatriz siempre empezaba con la misma pregunta. ¿Alguien quiere compartir algo que sintió esta semana? Al principio había un silencio pesado, ese silencio de quien está acostumbrado a no ser escuchado, de quien aprendió que hablar puede ser peligroso, que expresar un sentimiento puede ser usado en tu contra. Los niños miraban al suelo, a sus propias manos, a cualquier lugar que no fueran los ojos de Beatriz o los de los demás. Pero Beatriz no tenía prisa. Sabía que la confianza no se exige, se construye.
ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, silencio respetado por silencio respetado. Después de 3 sesiones así, con Beatriz solo ofreciendo un espacio seguro y galletas caseras que traía de su casa, poco a poco, muy despacio, las voces comenzaron a aparecer. Mateo, el niño que tartamudeaba, fue el primero. Dijo, con la voz temblorosa pero decidida a salir entera: pude leer un libro completo esta semana, sin atorarme, sin tartamudear. Era un libro chiquito, de dinosaurios, pero lo leí todo sin parar, y nadie se rió de mí porque estaba solo en mi cuarto. Pero pude. Beatriz sonrió con esa sonrisa verdadera que le llegaba a los ojos. Mateo, eso es increíble. ¿Sabes lo grande que es eso? Enfrentaste un miedo enorme y ganaste. Eso es valentía de verdad. Los otros niños aplaudieron, tímidos al principio, luego más firmes, y Mateo, por primera vez en meses, también sonrió. Una sonrisa pequeña, medio avergonzada, pero genuina. Santiago dijo que había levantado la mano en la clase de matemáticas por primera vez en meses, aunque con mucho miedo, y que la maestra suplente que estaba cubriendo algunas clases había elogiado su respuesta. Isabela confesó que todavía tenía pesadillas con la escuela, que se despertaba de madrugada con el corazón acelerado, pensando que había olvidado alguna tarea importante o que había hecho algo mal, pero que estaba tratando de recordar que no era su culpa, que ella no era el problema, como Beatriz le había dicho. Valentina, con esa seriedad de quien carga demasiado peso para su edad, compartió: saqué 9 en el examen de español esta semana, y cuando vi la calificación, me dio miedo ponerme feliz. Me quedé mirando a los lados, viendo si alguien se iba a enojar conmigo por haberme ido bien. Pero luego me acordé de lo que dijo la tía Bía, que estar feliz con mis logros no está mal. Entonces dejé que se me escapara una sonrisita, solo un poquito, solo para mí. Y no pasó nada malo. Nadie me rompió el examen, nadie me dijo presumida, solo estuve feliz. Por unos minutos dejé que la felicidad se quedara. Beatriz tuvo que tragarse el nudo en la garganta para no llorar frente a los niños, porque aquello, esa pequeña victoria de una niña de 6 años que estaba reaprendiendo a tener permiso para sentir felicidad por sus propios logros, era al mismo tiempo hermoso y devastador. Hermoso porque se estaba curando, devastador porque nunca debió haber sido rota. Y cada relato era recibido con una acogida verdadera, con aplausos suaves y genuinos, con una validación que iba mucho más allá de las palabras, con esa presencia total que dice: tú importas, tu sentimiento importa, tu historia importa, mereces ser escuchado y respetado. Era bonito de ver, pero también era triste de una manera profunda, porque esos niños, tan pequeños, tan jóvenes, estaban teniendo que reaprender cosas absolutamente básicas que nunca, bajo ninguna circunstancia, debieron haber desaprendido. Que equivocarse es parte del proceso de aprender, que nadie nace sabiéndolo todo, que preguntar no es señal de ser tonto, sino de curiosidad sana, que demostrar felicidad cuando algo bueno sucede no es presunción sino una respuesta humana normal, que sentir miedo es válido y no significa que seas débil, solo que eres humano, vulnerable, real. Mientras tanto, Ricardo estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Sofía debajo de la jacaranda. Había reorganizado por completo su agenda. Juntas que eran sagradas fueron canceladas. Viajes fueron pospuestos o reducidos. Empezó a salir de la oficina a las 5 de la tarde, algo que no hacía en años, para recoger a Sofía de la escuela. Cenaban juntos todos los días, sin celulares en la mesa, platicando sobre el día, sobre sueños, sobre miedos, sobre nada y sobre todo. Sofía estaba diferente. No es que todo se hubiera resuelto mágicamente, pero estaba más ligera, reía más, hablaba más. Y una noche, mientras Ricardo la arropaba para dormir, dijo algo que le hizo darse cuenta de que estaba en el camino correcto. Papá, gracias por estar aquí. De verdad aquí, no solo en el cuarto,
sino aquí conmigo de verdad. Ricardo abrazó a su hija con fuerza, sintiendo una emoción que ya no sabía que era capaz de sentir, y entendió que estaba recuperando no solo la confianza de su hija, sino también una parte de sí mismo que había perdido en el camino, en esa carrera loca por el éxito que había olvidado preguntarse cuál era la definición real de éxito. La situación en la escuela, sin embargo, estaba lejos de resolverse. Silvia seguía dando clases, a pesar de la creciente presión, porque legalmente aún no había un motivo formal para suspenderla sin un proceso disciplinario completo. Y eso estaba confundiendo aún más a los niños. Veían a sus padres molestos, escuchaban conversaciones en los pasillos, sentían la tensión en el aire, pero todavía tenían que sentarse en el salón y fingir que todo era normal. Fue durante una de esas clases tensas que ocurrió el incidente que nadie esperaba. Mateo, el niño que había desarrollado tartamudez, estaba tratando de responder una pregunta de matemáticas. Estaba nervioso, la voz le temblaba, y a mitad de la respuesta se le atoraron las palabras. Silvia, tal vez cansada de toda la presión, tal vez sintiendo que estaba perdiendo el control, o tal vez simplemente siendo quien siempre fue, hizo un comentario ácido. Si no puedes hablar bien, es mejor que te quedes callado y dejes que responda quien sí sabe. El salón se quedó en silencio, pero esta vez algo diferente sucedió. Sofía, la niña pequeña y callada, que siempre tenía miedo de causar problemas, levantó la mano y dijo, con la voz temblorosa pero clara, «Maestra, eso no está bien. Mateo lo está intentando, y tratar es lo que tenemos que hacer. Usted siempre dice eso». El shock fue visible en el rostro de Silvia. Una niña de 5 años la estaba confrontando. Frente a toda la clase, abrió la boca para responder, probablemente con algo duro y represivo, pero otro niño levantó la mano, luego otro, y otro. Como una ola, los niños comenzaron a manifestarse, no con palabras todavía, sino con ese simple gesto de levantar la mano, demostrar que estaban ahí, que veían, que no estaban de acuerdo. Silvia se puso pálida, perdió por completo el control del salón, y por primera vez en años se dio cuenta de que ya no tenía el poder absoluto, que los niños, aunque pequeños, tenían voz, y que una voz colectiva no se silencia fácilmente. Mandó a todos al recreo más temprano y se quedó sola en el salón, respirando hondo, tratando de procesar lo que acababa de suceder, y fue en ese momento que Beatriz apareció en la puerta, con esa calma profesional, pero con una mirada que dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba pasando. «Maestra Silvia, necesitamos hablar». Y por primera vez desde que todo comenzó, Silvia se dio cuenta de que el juego había cambiado, que ya no había forma de manipular la narrativa cuando la verdad estaba gritando por todos lados, que ya no era la autoridad inquebrantable, sino solo una mujer siendo finalmente responsabilizada por sus propios actos. La conversación entre Beatriz y Silvia ocurrió en un salón vacío, lejos de los oídos curiosos, pero no lo suficientemente lejos como para que la tensión no se filtrara por las paredes. Beatriz entró con su informe actualizado, con nuevos datos que había recopilado durante las sesiones del círculo de conversación, y lo puso todo sobre la mesa entre ellas, como quien pone las cartas en un juego que ya no admite faroles. «Maestra Silvia», comenzó Beatriz, manteniendo ese tono profesional pero firme que usaba cuando necesitaba ser absolutamente clara. «No vine aquí a juzgarla como persona, sino a presentar hechos como profesional. En los últimos 3 meses que llevo en esta escuela, he atendido a 20 niños de diversos grupos. De esos 20, 8 son o fueron alumnos suyos. De los 8, todos presentan signos de estrés emocional relacionados específicamente con el ambiente del salón de clases. Ansiedad anticipatoria antes de sus clases, miedo a participar, regresiones en su comportamiento, pesadillas. Esto no es coincidencia, es un patrón, y un patrón apunta a una causa». Silvia intentó defenderse, usando los mismos argumentos que venía repitiendo. Que los niños de hoy eran demasiado frágiles,
que los padres eran demasiado permisivos, que ella solo intentaba preparar a esos niños para un mundo real que no sería amable con ellos, que la firmeza no era abuso, que los límites eran necesarios. Pero su voz era diferente ahora. Ya no tenía esa certeza inquebrantable. Había algo resquebrajándose por debajo, algo que tal vez ni ella misma quería admitir que sabía que estaba mal. Beatriz escuchó todo sin interrumpir, esperando a que Silvia terminara, y entonces respondió con una pregunta simple pero devastadora. ¿Y funcionó? ¿Esos niños que usted trató con tanta firmeza, están más preparados para el mundo o simplemente le tienen más miedo? Silvia no respondió, porque la respuesta estaba demasiado clara en las historias de Mateo tartamudeando, de Valentina con miedo a sentir felicidad, de Sofía pidiéndole a Santa Claus que su papá volviera a ser papá porque no se sentía merecedora de pedirlo directamente. La respuesta estaba en las 12 canalizaciones psicológicas, en los padres exhaustos, en los niños que se despertaban con pesadillas de la escuela. Beatriz continuó, más suave ahora, no con lástima, sino con esa honestidad dolorosa pero necesaria, que a veces es el único camino para un cambio real. Maestra, no sé qué la trajo hasta aquí, a este punto donde educar se convirtió en controlar, donde enseñar se convirtió en dominar, donde cuidar se convirtió en lastimar. No sé si usted fue herida en el pasado por algún maestro que la trató así y ahora está repitiendo el patrón sin darse cuenta. No sé si está cansada de la profesión después de tantos años, si perdió el encanto que un día tuvo, si el sistema educativo masacró su esperanza y su vocación. No sé si tiene problemas personales serios que se están desbordando en el trabajo, si hay algo en su vida particular que la deja tan frustrada que esa frustración acaba saliendo en los niños que no tienen cómo defenderse. No sé esas cosas porque no la conozco a fondo, pero sé una cosa con absoluta certeza: esto tiene que parar de inmediato. Porque cada niño que pasa por su salón no es una hoja en blanco esperando ser moldeada con dureza, no es un soldadito siendo entrenado para la guerra. Son personas pequeñas, extremadamente vulnerables, que están en los primeros años de formación de su personalidad, de su autoestima, de su visión del mundo. Son niños que confían porque se les enseñó a confiar en que los adultos responsables de ellos los van a cuidar, proteger, enseñar con amor y respeto, no a lastimarlos sistemáticamente, día tras día, clase tras clase. Y cuando un adulto rompe esa confianza fundamental, cuando usa el poder inmenso que tiene sobre un niño de 5, 6 años para disminuir en lugar de construir, para destruir en lugar de nutrir, el daño emocional puede durar toda una vida, puede determinar cómo esa persona se relacionará con la autoridad, con el aprendizaje, con su propia capacidad de soñar por el resto de su existencia. Por primera vez, desde que toda esa tormenta había comenzado, desde que el audio había sido revelado, desde que los padres se habían organizado, desde que la fiscalía había sido notificada, Silvia se quedó en un silencio absoluto y verdadero. No era el silencio de quien planea el contraataque, de quien prepara la defensa, de quien busca excusas. No venía acompañado de rabia explícita o de indignación defensiva. Era un silencio diferente, más profundo, más pesado. Un silencio que venía de un lugar de agotamiento existencial, de alguien que cargó una máscara pesada por demasiado tiempo y que finalmente, bajo el peso abrumador de la verdad expuesta sin filtros, ya no tenía energía para sostener esa máscara en su lugar. Y tal vez, solo tal vez, había también el comienzo de algo que se parecía vagamente a una conciencia genuina de lo que había hecho, del daño que había causado, de las pequeñas vidas que había marcado negativamente. No era un arrepentimiento completo todavía, no era una redención instantánea como en las películas, pero era una grieta en la estructura de negación que había construido a su alrededor. Y las grietas, por pequeñas que sean, son el primer paso para el derrumbe y la eventual reconstrucción. Mientras tanto, los procesos legales seguían su curso. La Fiscalía General de Justicia había sido notificada,
una fiscal especializada en derechos de la niñez y la adolescencia, había tomado el caso y la escuela estaba bajo investigación formal. La prensa local se había enterado de la historia y aunque Ricardo había pedido que no expusieran a los niños, el caso ganó repercusión como un ejemplo de cómo las instituciones educativas a veces fallaban en la protección de los alumnos. La presión se volvió insostenible. Fernando, el primo de Silvia en el consejo directivo, tuvo que retroceder. Su protección política ya no podía contener la marea. Y Marcela, dándose cuenta de que su propia carrera estaba en riesgo por omisión, finalmente tomó la decisión que debió haber tomado meses antes. Suspendió a Silvia definitivamente, abrió un proceso administrativo formal y convocó a una junta general con todos los padres para explicar las medidas que la escuela estaba tomando. La junta fue tensa pero necesaria, cargada con esa electricidad en el aire de cuando las verdades difíciles deben decirse en voz alta, cuando las heridas deben exponerse para poder cicatrizar. El pequeño auditorio de la escuela estaba abarrotado, con padres de pie recargados en las paredes porque las sillas no eran suficientes. Todos con esa expresión de quien está entre esperanzado y desconfiado, entre querer creer que las cosas mejorarán y temer que sea solo más teatro institucional. Marcela subió al pequeño escenario improvisado, con el micrófono temblando ligeramente en su mano, y por primera vez en toda su carrera como directora, pareció genuinamente vulnerable, genuinamente humana. No solo una figura administrativa escondida detrás de protocolos y excusas burocráticas. Pidió disculpas públicas, y no fueron esas disculpas vacías de quien lee un guión preparado por el departamento legal para evitar demandas. Fueron disculpas imperfectas, entrecortadas, donde reconoció abiertamente que había fallado, que había priorizado mantener la apariencia institucional sobre el bienestar real de los niños, que había elegido el camino más fácil de ignorar las señales de alerta, porque enfrentar la verdad significaría un conflicto interno, significaría admitir que el sistema estaba roto, significaría tomar decisiones difíciles que podrían comprometer su propia posición, que había permitido que la política interna, los parentescos, las conveniencias administrativas fueran más importantes que la protección de los alumnos bajo su responsabilidad, que había fallado en la misión más básica y fundamental de cualquier educador, de cualquier adulto responsable de niños, mantenerlos seguros, no solo físicamente, sino también emocionalmente. No fueron disculpas perfectas, es verdad, no borraban mágicamente lo que había pasado, no revertían el trauma que varios niños habían desarrollado, no devolvían los meses o años de sufrimiento silencioso, pero eran un comienzo real de algo diferente, eran un reconocimiento público y oficial de una falla institucional. Era un adulto en posición de autoridad, admitiendo que se equivocó gravemente, y eso, en ese contexto, en esa escuela, en ese sistema, significaba algo importante. Ricardo estaba en la junta, sentado junto a Sofía, a quien había traído porque le pareció importante que viera que los adultos también se equivocan, pero pueden asumir su responsabilidad e intentar arreglarlo. Sofía sostenía la mano de su papá con fuerza, y de vez en cuando lo miraba como si estuviera comprobando si él estaba realmente ahí, realmente presente, realmente de su lado. Al final de la junta, Marcela anunció cambios, la implementación de un protocolo más riguroso para las quejas de padres y alumnos, una supervisión más cercana de los salones de clase, capacitación obligatoria sobre salud mental infantil para todos los maestros y la contratación de otro psicopedagogo para ayudar a Beatriz. No era perfecto, no lo resolvía todo, pero era un movimiento en la dirección correcta. Después de la junta, varias madres se acercaron a Ricardo para agradecerle. Carla dijo con lágrimas en los ojos: «Gracias por no rendirte. Gracias por usar el privilegio que tienes para hacer ruido. Muchas de nosotras queríamos, pero no teníamos el valor, no teníamos los recursos, no teníamos una voz que fuera escuchada. Tú abriste el camino, y ahora podemos caminar juntas». Ricardo, por primera vez, entendió completamente lo que Sofía había pedido en la carta.
No se trataba solo de que él estuviera presente físicamente. Se trataba de usar su presencia, su poder, su voz, para hacer una diferencia real en la vida de las personas que amaba e incluso de las que no conocía. Se trataba de la responsabilidad que viene con el privilegio. Esa noche, en casa, en el departamento que antes era solo un lugar donde Ricardo dormía unas horas, entre un compromiso y otro, pero que ahora se estaba transformando en un verdadero hogar, preparó la cena favorita de Sofía. Pasta con una salsa de tomate simple, muy básica, nada de recetas elaboradas de chefs famosos ni ingredientes importados caros, solo pasta de tornillo, jitomates frescos picados, ajo dorado en aceite de oliva, albahaca que habían plantado juntos en una maceta en el balcón, sal, pimienta recién molida. Nada sofisticado, nada para Instagram, pero hecho con total atención, con amor concentrado, con las manos que antes solo firmaban contratos y estrechaban manos en juntas de negocios, ahora también cortando jitomates con cuidado, moviendo la olla despacio, probando el sazón y ajustándolo, haciendo esas cosas cotidianas y aparentemente insignificantes que construyen una intimidad real. Comieron juntos en la mesa de la cocina, no en el comedor formal y gigante que casi nunca usaban porque era demasiado grande, demasiado frío, demasiado lleno de objetos decorativos caros pero vacíos de recuerdos. En la cocina, con platos sencillos, servilletas de papel, vasos de jugo, platicaron de cosas pequeñas y grandes a la vez. Sofía le contó sobre la clase de artes donde había dibujado una familia feliz y la nueva maestra había elogiado los colores vibrantes que usó. Le contó sobre el círculo de conversación y lo bien que se sentía poder hablar de las cosas que sentía sin miedo a ser juzgada o castigada, sobre cómo los otros niños también tenían historias parecidas a la suya, sobre cómo descubrir que no estaba sola había sido liberador, sobre cómo aprender que sus sentimientos eran válidos había cambiado algo fundamental dentro de ella. Y entonces, entre un bocado y otro de pasta con la salsa escurriéndose un poco por la comisura de sus labios, dijo algo que Ricardo guardaría en su corazón, grabado en bronce, por el resto de su vida. «Papá, ¿te acuerdas de esa carta que le escribí a Santa Claus el año pasado? La que rompió la maestra. Creo que de todos modos la recibió. No como yo esperaba cuando la escribí, no con la magia de las caricaturas y un trineo jalado por renos voladores cruzando el cielo. Pero de alguna manera la recibió, porque ahora estás aquí. Volviste. No solo volviste físicamente, sino que volviste de verdad, con todo tu corazón». Ricardo tuvo que levantarse y abrazar a su hija por un largo rato, porque las palabras se le habían atorado en la garganta y solo el abrazo podía decir lo que sentía. Y fue en ese abrazo que se dio cuenta de que había recuperado no solo la relación con su hija, sino también una parte de sí mismo que había olvidado que existía, esa parte que sabía que el éxito no se mide en dinero o estatus, sino en cuánto amor puedes dar y recibir, en cuántas vidas puedes tocar positivamente, en cuánta presencia verdadera puedes ofrecer. Unas semanas después, llegó diciembre de nuevo. Un año entero había pasado desde la carta rota. La escuela era diferente. Silvia ya no estaba ahí, se había retirado permanentemente y, según los rumores, estaba en tratamiento psicológico, lidiando con sus propias heridas que había proyectado en los niños. Una nueva maestra se había hecho cargo del grupo, una mujer joven y llena de energía, que creía que enseñar era inspirar, no controlar. La escuela organizó una fiesta de fin de cursos, y esta vez lo hicieron diferente. En lugar de solo pedirles a los niños que escribieran cartas a Santa Claus con peticiones materiales, les pidieron que escribieran cartas de agradecimiento a alguien que hubiera hecho una diferencia en sus vidas, que hubiera estado presente, que los hubiera ayudado de alguna forma. Sofía escribió su carta en el salón, con esmero, dibujando flores en los bordes, y cuando la maestra pidió que quien quisiera la compartiera, Sofía levantó la mano sin miedo. Leyó en 1900, voz alta, con esa voz que antes temblaba, pero que ahora era firme. «Querido papá, gracias por haber vuelto. Gracias por cenar conmigo todos los días. Gracias por recogerme de la escuela.
Gracias por preguntarme cómo me fue en el día. Gracias por escucharme de verdad. Siempre fuiste mi padre, pero ahora estás siendo mi papá, y ese es el mejor regalo que pude haber recibido». El salón aplaudió. La maestra tenía lágrimas en los ojos, y Ricardo, que había sido invitado a la fiesta y estaba sentado al fondo del salón con los otros padres, sintió que el corazón se le apretaba de una manera buena, de esa forma en que se aprieta cuando te das cuenta de que lograste hacer algo bien, que lograste arreglar algo que estaba roto. Después de la presentación, los niños tenían una sorpresa. Habían ensayado una pequeña obra de teatro sobre la importancia de tener adultos que escuchan, que validan, que cuidan. Era simple, un poco chueca como la hacen los niños, pero era hermosa en su sinceridad. Mateo tenía uno de los papeles principales y logró decir todos sus diálogos sin tartamudear. Valentina sonreía abiertamente, sin miedo a demostrar felicidad. Isabela estaba participando, no escondida en un rincón. Todos los niños del círculo de conversación estaban ahí, vivos, participando, siendo niños de la manera en que siempre debieron haber sido. Al final de la fiesta, Ricardo se quedó un rato platicando con los otros padres. Habían creado un grupo de apoyo que se reunía mensualmente para hablar sobre los desafíos de la crianza, para compartir experiencias, para ayudarse mutuamente. Ya no eran solo padres aislados lidiando solos con sus problemas. Eran una comunidad. Beatriz también estaba en la fiesta observando todo con esa sonrisa de quien sabe que su trabajo está haciendo una diferencia. Ricardo se le acercó y le agradeció. «Salvaste a mi hija, salvaste a varios niños, no sé cómo agradecerte». Beatriz negó con la cabeza. «Yo no salvé a nadie. Solo les di el espacio para que se salvaran a sí mismos. Y tú hiciste la parte más importante. Usaste tu voz cuando pudiste haberte quedado callado. Eso es lo que hace una diferencia real». Cuando la fiesta terminó y la escuela comenzó a vaciarse, Ricardo y Sofía caminaron juntos hacia el coche, de la mano. El sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y rosa, y había esa sensación de un nuevo comienzo en el aire, de un ciclo que se cerraba, pero otro que se abría. En el coche, Sofía preguntó: «Papá, el próximo año voy a escribir otra carta para Santa Claus, pero esta vez va a ser diferente». «¿Qué vas a escribir?», preguntó Ricardo curioso. Sofía pensó por un momento y luego dijo: «Voy a pedir que otros niños también tengan papás presentes, que otras escuelas tengan maestras buenas, que ya nadie tenga que romper los sueños de los niños». «¿Crees que Santa Claus pueda hacer eso?». Ricardo sonrió, con esa sonrisa que venía de un lugar profundo y verdadero. «Creo que Santa Claus no puede hacer todo solo, pero creo que cuando las personas se unen, cuando usan sus voces, cuando deciden que se puede hacer mejor, entonces sí cambian las cosas. Y nosotros podemos ser parte de ese cambio. Tú ya fuiste parte de ese cambio, Sofía. Tú y tu valentía de escribir esa carta, de pedir lo que necesitabas». Condujeron a casa mientras la ciudad encendía sus luces, y esa noche cenaron juntos de nuevo, platicaron sobre el día, se rieron de chistes tontos, hicieron planes para las vacaciones. Cosas simples, cosas pequeñas, cosas que hacen que una vida valga la pena. Sofía durmió tranquila esa noche, sin pesadillas, sin miedo, abrazada a su oso de peluche y con una sonrisa en los labios. Y Ricardo se quedó un rato mirándola dormir, pensando en cómo casi había perdido eso, cómo casi había dejado pasar los años sin estar verdaderamente presente, como una cartita rota y la valentía de una niña pequeña lo habían cambiado todo. Sacó los pedacitos de esa carta original que había guardado en un cajón, esos pedacitos que había recogido del suelo, del salón de clases ese día que parecía una eternidad atrás. Había intentado pegarlos de nuevo, y aunque estaba toda remendada, llena de marcas de cinta adhesiva, se podía leer. La guardó de nuevo, pero ahora no como un recuerdo de dolor, sino como un recuerdo de transformación, de que a veces las cosas necesitan romperse para que nos demos cuenta de lo importantes que son, de que nunca es tarde para arreglar lo que está mal,
para pedir disculpas, para cambiar de dirección, para estar presente. Y mientras la Ciudad de México dormía allá afuera con sus millones de historias sucediendo simultáneamente, dentro de ese departamento había paz. Una paz conquistada, construida ladrillo por ladrillo, conversación por conversación, cena por cena, presencia por presencia. Una paz que venía de saber que, a pesar de todos los errores, a pesar de todas las fallas, todavía había tiempo para hacerlo diferente. Todavía había tiempo para ser el padre, la madre, el adulto, la persona que los niños necesitaban. Todavía había tiempo para transformar los pedidos en las cartas en una realidad vivida. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Ricardo haya tocado sus corazones de una forma profunda. Si te emocionaste con este viaje de transformación y presencia, si sentiste algo al acompañar a esta familia, aprendiendo lo que realmente importa, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta narrativa. ¿Fue la valentía de Sofía al escribir esa carta? ¿Fue la transformación de Ricardo de empresario ausente a padre presente? ¿O fue la fuerza de los otros niños encontrando su voz juntos? Todos los días traemos historias intensas y emocionantes como esta, historias que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que moverá tus sentimientos y te hará pensar sobre lo que realmente importa en la vida.